Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Al Día, producido por TAC Televisión y retransmitido en Nortevisión y Radio Televisión Mogán. ¿Qué tal está, Brenda? Pues muy bien, por fin contenta porque hablamos de un tema que tiene que ver más conmigo, pero vamos a ver cómo sale. Sí, porque también es importante recordar que Brenda, además del movimiento asociativo y de ser la presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias, es también, pues, ha estudiado veterinaria. Entonces, el tema de hoy creo que te va a interesar. Va más a tema conmigo, sí. Y bueno, hoy tenemos a nuestro invitado de hoy, que es Alejandro Darriba. Él es médico interno residente y también es doctorando por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el doctorado de biomedicina, si no me equivoco. Y además tiene una especialidad que nos va a contar él mejor que yo, lógicamente, pero que además viene muy bien para esto que hemos sufrido durante estos 2 años, que es la pandemia, que seguro que a todos y a todas nos suena de algo, y él tiene mucho que contarnos, así que nada, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. Es un placer para mí estar aquí y poder compartir mis experiencias y opiniones con todos vosotros. Y como decía Ada, me he dedicado estos últimos años de pandemia en el Sistema Canario de la Salud a trabajar y dar lo mejor de mí. Y espero poder un poco compartir esa experiencia. Muy bien. Y bueno, también importante decir que Alejandro es natural de Valladolid. De Valladolid, sí. Pero bueno, ya es adoptado por Canarias totalmente. Hasta me considero canario, ¿no? Sí que es verdad que nací en Valladolid, estuve con mi familia hasta los 8 años residiendo allí, pero de pronto dimos el paso de irnos todos a vivir a Fuerteventura. Estuvimos unos años allí, que fueron uno de los mejores años de mi vida, una isla preciosa, Fuerteventura, muy recomendable. Dimos el salto a Lanzarote, que también me encanta y siempre que puedo voy, me escapo por allí unos días a desconectar y ya acabé aquí en Gran Canaria, que es mi isla a día de hoy, donde trabajo, estudio y tengo el placer de compartir con vosotros. Totalmente, vamos, canario total. Canario total. Y bueno, además de ser médico, concretamente eres epidemiólogo, lo cual tiene pues mucho que ver, ¿no?, con eso de la pandemia. Es una especialidad que yo creo que era muy desconocida, que era como esa gente, ¿no?, que está haciendo ahí estadísticas, ¿no? Digo, como se ve por parte de la población. Exacto. Con total ignorancia, ¿no? Esa gente que está ahí en un despacho estudiando estadística, pero de repente en el año 2020 interrumpe la pandemia y cobran pues toda la relevancia y el protagonismo. Eso es, efectivamente. Yo elegí la especialidad de Medicina Preventiva, Salud Pública y Epidemiología en el año 2019. Era una especialidad muy desconocida, mi familia, mis amigos, todo el mundo me preguntaba en qué se basa, qué hace un médico epidemiólogo, sí, porque la visión de un médico es estar en consulta en el hospital viendo pacientes. En mi caso, como bien dices, tiene una parte muy especial la estadística, la investigación, pero cuando viene una situación como la que nos ha impactado a todos nosotros, adquiere una especial relevancia. Y ahí es cuando se pone en valor todo este aprendizaje. Y bueno, esto lo he compatibilizado con el doctorado y la investigación. Yo creo que ha sido una verdadera oportunidad. Sí. Claro, porque además tú el doctorado lo estás haciendo también sobre... Exacto, el tema de la tesis doctoral es la pandemia COVID-19. Pues mira. Cómo ha afectado, cómo nos sigue afectando, porque la pandemia no ha terminado, sigue habiendo pandemia. Entonces... es un tema que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y yo creo que también es multidisciplinar, ¿no? No solo los epidemiólogos trabajan en la pandemia, sino es un problema global, donde Totalmente. Necesitamos contar con todas las partes de la sociedad que puedan aportar su grano de arena. Claro. Bueno, y sobre esto, tú también, con tu perspectiva más desde, no tanto la medicina, pero sí la veterinaria, también tiene un nexo común. Exacto. Sí, claro, la epidemiología. De hecho, uno de los primeros factores para empezar a estudiar la epidemiología eran las enfermedades transmitidas por los animales hacia los seres humanos. Exacto. Bueno, y entre los animales porque al final era una época en la que dependíamos muchísimo de la materia prima para seguir sobreviviendo y que se nos murieran los animales era lo peor que nos podía pasar. Entonces fueron como casi pioneros, ¿no? Al final lo mismo, la primera vacuna se descubrió pues por manipular vacas. Exacto, muy interesante, sí. Hay un concepto hoy en día que se llama One Health, que básicamente es una única salud, no solamente en humanos, sino meter la parte del mundo de veterinaria,
la fauna, la flora, está todo conectado al final, ¿no? Entonces es muy importante trabajar desde todos los focos y el papel de la veterinaria pues es muy importante. De hecho, compañeros míos de la especialidad he trabajado con veterinarios en salud pública, tiene un papel muy relevante. Exactamente. Pues sí, pues la verdad que yo hoy con una veterinaria y un médico lo único que puedo hacer es sentarme a aprender con vosotros, porque en mi caso lo que soy graduada en Derecho, así que yo no tengo tanto para aportar a este debate. Pero bueno, sí que me parece muy interesante por lo que decías, la pandemia todavía no ha terminado. Sí, es verdad que ya estamos mucho más relajados, ya no tenemos casi restricciones, ya no hay mascarilla, hemos avanzado muchísimo desde 2020, pero claro, todavía queda mucho y además es que puede haber otro repunte. Exacto. Y podemos ir para atrás. Exacto. Eso, de hecho, ya lo estamos viviendo en otros lugares del planeta, como por ejemplo puede ser China o Shanghái, donde sí, recientemente se han producido confinamientos de varias semanas, donde la población tiene que estar haciendo cuarentenas en casa y cumpliendo estrictamente esas medidas sanitarias, igual que nosotros hace 2 años. Entonces, no podemos dar por terminada la pandemia a día de hoy. Eso es incluso un poco frustrante, porque yo recuerdo que en los meses de confinamiento, cuando yo empezamos con esa desescalada, y veíamos que Wuhan, que había sido el epicentro de la pandemia, pues yo me acuerdo, ¿no?, incluso de ver cómo ya organizado en conciertos, organizado en fiestas, era un poco una esperanza, ¿no?, de al otro lado del mundo, mira, pues, oye, el confinamiento ha servido y ya están volviendo a la normalidad. Pero claro, cuando ves que ahora otra vez el centro está volviendo a lo de antes, genera un poco de frustración nuevamente. Exacto, yo creo que todo el mundo tiene esas imágenes en la retina que comentabas, de cuando nosotros estábamos confinados, veíamos vídeos o imágenes del otro lado del mundo saliendo de esa situación horrorosa, pero de buenas a primeras puede dar la vuelta. Entonces siempre hay que ser consciente de la situación en la que estamos, confiar en las herramientas de las que hoy disponemos y hace 2 años no disponíamos, como puede ser la vacuna, que es una herramienta fundamental a día de hoy. Entonces yo creo que la clave es basarse en esas herramientas y en lo que hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo. Pues mira, precisamente sobre la vacuna, como sabemos, hay pues bueno, un grupo, yo creo que no es ni un grupo, hay una minoría por suerte de negacionistas, que bueno, en primer lugar están los que niegan la existencia de la pandemia, y luego están los que niegan la efectividad y la necesidad de la vacuna, que estamos saliendo gracias a que hay una vacuna. Pero contigo, Brenda, sobre todo yo creo que las generaciones más jóvenes sí que son pro vacunas, sí que creen, ¿no?, al final en los avances científicos, porque eso es la vacuna. Claro, yo creo que se ha estudiado muy poco los rangos de edad en cuanto a este tipo de creencias. Sí es verdad que hay un rango de edad dentro de la juventud, que es la que ya nosotros más dominamos, ¿no?, que es la juventud activista, que sí suele ser a partir de los 18 para arriba. Sí hay un gran alto grado de aceptación en comparación. También se ha visto que se han involucrado muchísimo, tanto como voluntarios, como generadores de contenido, como apoyos de varios tipos dentro de la pandemia. Y creo que eso se ha notado también en su receptividad con la vacuna. También se han molestado en informarse, son un rango de edad más curioso y que se han molestado mucho más en informarse de qué es mentira, qué me dicen, y también caen mucho también, ¿no?, en las falsas noticias, ¿no? Pero que en general sí están muy aceptados. Pero sí que he notado que por debajo de esa franja de edad también tenemos que ver que son los que ya están más influenciados por su hogar, su ambiente pues dentro de casa o en la familia, que ha sido muy muy importante durante la pandemia, que sí que hay más jóvenes por debajo de los 18 que son más reticentes, se creen más esas falsas mentiras, esas noticias falsas, esas cosas que van, ¿cómo se llaman ahora? Las noticias rápidas que te saltan en internet con titulares súper... Sí, eso es fake news, no me salía la palabra. O sea, son los que clican la fake news y dicen, la vacuna no funciona porque nos controlan la mente, ¿no? Entonces, es una tontería, es una exageración, es ridículo, ¿no? Pero creo que así sí hemos notado que nos ha faltado llegar a esa franja de edad que al final es la que nos interesa, porque son los que van a ser los jóvenes activistas en nada, en 3 años como muchísimo, y que deberíamos potenciar todavía más tenerlos siempre al pie del cañón también. Totalmente. ¿Y tú cómo podemos convencer a las generaciones más jóvenes que ahora mismo están en los institutos de la necesidad de ponerse la vacuna? Porque además, de hecho, ya incluso el otro día que
Bueno, el otro día, hace ya bastante tiempo, que hizo una entrevista a Carolina Darias, ministra de Sanidad, cuando vino a Las Palmas de Gran Canaria, y habló de que ya se está poniendo una cuarta dosis, que ya las personas más mayores, Sí. pues cómo, es decir, que vamos a incluso tener una dosis de refuerzo cada cierto tiempo, en especial, es verdad que las personas más vulnerables, pero ¿cómo podemos convencer a las generaciones más jóvenes de la importancia? Yo, en primer lugar, me gustaría felicitar a la sociedad canaria porque creo que ha respondido muy bien a la vacunación desde el primer momento. Yo creo que hemos dado ejemplo tanto a nivel autonómico como nacional. Entonces, sí que es verdad, y comparto la opinión de nuestra compañera, que hay ciertos niveles de edades o grupos de edad en donde tenemos que seguir insistiendo y trabajando, y yo creo que ahí la herramienta fundamental es la educación para la salud. La educación para la salud es una herramienta que en todo lo relacionado con la sanidad siempre ha dado buenos resultados, y sí que se podría hacer un esfuerzo extra en llegar a esas poblaciones que van a ser el futuro nuestro, y que respondan también como lo han hecho nuestros mayores, que han estado siempre respondiendo bien. Recuerdo también un incidente que ocurrió con la Vacuguagua, que todos conocemos, sí. Que me parece una iniciativa muy buena que ha tenido el gobierno de Canarias, pero como hablábamos antes, daba la mala suerte que incluso se presentaban negacionistas o personas en contra de estas iniciativas a dificultar este apoyo a la vacuna. Entonces sí que hay que intervenir para poder educar mejor a las nuevas generaciones. Sí, fíjate que eso yo lo había escuchado por arriba un poco, incluso las personas que iban, ya no, al final, la tolerancia, ¿no? Si tú no te quieres vacunar, pues bueno, yo no lo comparto, pero por supuesto que es respetable, cada uno dentro de sus libertades, pero de ahí a no permitir que el resto de la población ejerza su derecho y su libertad así vacunarse, pues la verdad que es algo bastante peligroso. Es peligroso y tenemos que trabajar en esas situaciones para que no se vuelvan a repetir. Y yo creo que está en nuestras manos, ¿no? Desde todos los campos en los que podamos trabajar va a ser útil y necesario. Pues sí, y yo creo que es bastante interesante poner en evidencia que para mí siempre hay... El campo de la medicina tiene algo que a mí, el de la medicina en todo su general, ¿no? Que a mí siempre me ha matado porque me parece que la gente es muy poca crítica. O sea, el campo de la medicina dice algo y todo el mundo lo acepta como grandes verdades. Y no se molestan, que normalmente, bueno, no estoy negando que no puedan ser grandes verdades en la mayoría de los casos, ¿no? Pero que a la gente no le cuesta nada aceptarlo. Y de repente llega una situación como la que nos llega, que nos está afectando a todos, que tiene consecuencias reales y muy graves, y de repente es un campo súper cuestionable. Me he dado cuenta además mucho con el campo de la epidemiología, cómo la gente empezó a explicar, ¿no? Porque cómo es lógico que los anticuerpos hagan esto, que las vacunas tengan este porcentaje de aciertos y no sé qué, entonces para que nos vacunemos. Y es como, cuando tú lo entiendes te quedas pensando, es lo que han hecho todas las vacunas toda la vida, no, por mucho que te lo están contando con esta, no te están haciendo nada raro. Y cómo de repente esa gran entidad incuestionable es objeto de la crítica más absoluta. Bueno, yo creo que es un efecto a comentar. Hay algo que es muy gracioso porque, bueno, cuando pasó la pandemia todo el mundo era médico, cuando erupcionó el volcán de La Palma todos eran vulcanólogos, ¿no? Y todos entendíamos de magma, de volcán, de cráter. Y yo creo que es lo que pasa, ¿no? De repente es maravilloso, eso sí, ¿no? Sentarte en tu casa a ver vídeos de lo que opina la gente es muy divertido, pero es preocupante también, ¿no? De que exista esa creencia, porque además se está negando lo que es evidente. Y quizás en la pandemia yo creo que lo que pasó fue que también incluso lo que es una cuestión científica se convirtió en política. Exacto. Y cuando es política, pues claro, y ahí surgen vertientes y surgen pues los que digamos que pueden estar más a favor de lo que diga en ese momento el gobierno, y los que pues estén más en contra, no tanto por lo que se diga, sino por simplemente oposición. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, esto es un problema global y creo que todos los países, estados tuvieron el mismo problema. No es algo que haya ocurrido en España, sino tanto gobiernos de derecha como de izquierdas han tenido esta situación. Claro, porque las medidas se aplicaron iguales en Europa, con más o menos restricciones, sí, pero se aplicaron iguales y da igual, gobiernos de derecha, gobiernos de izquierdas, más conservadores, más progresistas, sí, y en todos los países hubo crítica, en unos más, en otros menos, pero sí. Pero sí, de hecho recuerdo, ¿no? algunas medidas al principio que los debates en el Congreso de los Diputados eran algo curiosas, ¿no? Que realmente parecía que estaban debatiendo una cuestión política cuando era una emergencia sanitaria a la cual había que poner solución. Exacto.
Yo creo que aquí es muy importante la unidad, ¿no? Porque al final es un problema que nos afecta a todos y todo lo que no sea unidad es aumentar el problema, ¿no? Entonces, esa parte sí que hay que trabajarla. Y luego tengo una pregunta que es curiosidad, y es si, bueno, tú que además has trabajado de primera mano, que ahora te pediré que nos cuentes tu experiencia, ¿os habéis sentido apoyados por la sociedad? Sí, sí, salvo algunas minorías o pequeñas situaciones, el apoyo ha sido muy grande. La verdad que desde el primer momento cuando estábamos confinados y la sociedad todos los días a las 8 de la tarde salía a aplaudirnos, hasta cualquier cosa en el hospital, en los centros de salud. Me gustó mucho la unidad que se vivió, parecía que todos trabajábamos a una, todo el equipo médico, enfermería, auxiliares, celadores, personal de limpieza, todos íbamos para solucionar el problema y eso unió bastante a todo el personal sanitario y a la sociedad. Entonces, dentro de lo malo y de la mala situación que vivimos, me quedo con esa parte buena, de unión. Que es fundamental, sin unión, fundamental. Da igual lo que esté pasando, va a ser muy difícil poder sacar algo adelante. Exacto, entonces esa parte es fundamental. Y bueno, ahora sí te queremos preguntar más por tu experiencia, porque además tú trabajaste mano a mano con los que consideraríamos los grandes, que estuvieron planificando todo, desde las medidas restrictivas de confinamiento, como esa escalada tan famosa, que al principio tuvo mucha crítica, pero luego fue bastante aceptada y además se demostró su efectividad de forma, aquí por lo menos aprende yo, no somos negacionistas, sí que la defendemos y vamos, que medidas complicadas de tomar también. Sí. Hombre, contándote el principio, yo esta situación era mi primer año de especialidad MIR, en Medicina Preventiva, Epidemiología y Salud Pública, y ese primer año yo estaba destinado en Madrid, en la Escuela Nacional de Sanidad, que ahí está el Centro Nacional de Epidemiología, y estaba cursando un máster de Salud Pública. Allí fue donde conocí al experto Fernando Simón, que fue mi jefe durante muy conocido. Varios meses, pero dada la gravedad de la situación, cuando se produjo el estado de alarma, me hicieron volver a Gran Canaria. Me hicieron volver de una semana para otra, nadie se esperaba esta situación y bueno, hice las maletas y acabé aquí otra vez en mi isla. Entonces hubo un momento de incertidumbre, de no se sabía dónde podías trabajar, Entonces me destinaron a la Dirección General de Salud Pública con el doctor José Amos García Rojas, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología, y allí coincidí con 4 especialistas en salud pública, con Santiago, Alberto y Luis, y formamos un pequeño equipo de epidemiólogos que nos coordinábamos a su vez con la isla de Tenerife para trabajar todas aquellas medidas que fueran de utilidad en Canarias. Y fueron meses de intenso trabajo, de lunes a domingo, de mañanas, tardes, fines de semana, en la que fue muy difícil poner en marcha el sistema que tenemos hoy en día. Al principio esta estructura no estaba organizada o montada y tuvimos que trabajar para hacerlo lo más eficiente posible. Fueron meses de mucho trabajo, pero a su vez de aprendizaje. Esa situación al final a nivel profesional te curte, te forma. Y hoy en día yo considero que a nivel formativo ha sido muy interesante. No, total, vamos, desde luego, para un estudiante de esa especialidad, claro, muchas veces es una especialidad que es compleja, ¿no? Que estudias un poco de a ver qué es lo que ocurre. Es compleja, somos pocos, se da la situación que en Canarias solo se ofertan 2 plazas de esta especialidad al año. Una plaza es en Gran Canaria y otra plaza es en Tenerife. Y somos los únicos especialistas de este área en Canarias, entonces somos pocos. El Ministerio de Sanidad está haciendo un esfuerzo en aumentar estas plazas a nivel nacional. Hemos pasado de 70 plazas al año a casi duplicarlo, ahora mismo se están ofreciendo entre 120 y 130, o sea que la pandemia ha puesto en valor esta profesión, porque por seguro que vendrán futuras pandemias, las que luego puedo comentarte. Genial. Que va en línea con la veterinaria, por cierto, y la One Health. Pero sí, la verdad que ha sido interesante. Pues muy bien, pues ahora seguimos hablando con Alejandro y también con
con Brenda, pero ahora nos vamos un momentito a publicidad. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bueno, pues ya estábamos de vuelta y estábamos hablando de que la verdad que, como en tu caso, que en ese momento te estabas incorporando al mundo de la salud pública, de la epidemiología, así que eras médico ya, pero estabas cursando el máster. A nivel formativo tuvo que ser para ti algo increíble, ¿no? El primero, el vivir la pandemia, y el segundo, además, hacerlo de la manera que tuviste la oportunidad de hacerlo. Sí, sí que es verdad que me pilló en Madrid haciendo el máster de salud pública en concreto, y dada la situación el máster pasó a modalidad online para dedicar todos los esfuerzos a trabajar y estar ahí al pie del cañón, trabajando con la gente, con la estadística, y poder dar una respuesta a esta situación. Al final eso fue lo que sucedió, y a nivel formativo fue muy interesante y provechoso. Y luego no solo fueron ese periodo corto, sino que a día de hoy seguimos trabajando todos los días. Hay cosas nuevas en las que aprender y formarse, y todos los días aprendes algo, todos los días conoces a personas de este mundo. O sea que es muy interesante. Pues sí, además durante la pandemia, en la que, digamos que para que el sistema no se rompiera, cada uno tuvo que pues dar lo mejor de sí y poner su esfuerzo para que ese engranaje no fallara. Y concretamente ustedes, como comentabas, ¿no? Que el trabajo no cesaba, da igual, mañana, tarde, noche, todos los días, no había fin de semana, no había agosto. Nada, no había agosto, no había nada. Se crearon estructuras muy fuertes, incluso no sé si conocéis que un cuerpo militar acudió a Canarias y a las comunidades autónomas que así lo solicitaran a trabajar incluso de rastreadores y apoyo epidemiológico. Y nosotros, como profesionales de la salud pública, tuvimos que formar a estos militares, formar a un montón de profesionales que por altruismo o por cualquier motivo decidieron dar el paso y ayudar, y hicimos equipo al final, ¿no? Tanto estos militares que acabo de mencionar como un equipo de enfermería muy potente que tenemos aquí en Islas Canarias, en Gran Canaria. Me acuerdo también, el gobierno puso muchos medios a nuestra disposición. Por ejemplo, la biblioteca pública de Canarias que tenemos pasó de ser una biblioteca a un centro de rastreo COVID. Claro. Se reconvirtió, y allí teníamos muchísimas líneas telefónicas dando apoyo a la población, gracias a todas estas personas que decidieron colaborar. Claro, porque sobre todo yo creo que la parte más difícil, además de por supuesto el estudio, el rastreo,
es sobre todo la de atender, ¿no?, a la población, que claro, que no sabe qué hacer, y más en una situación totalmente de incertidumbre como fue la pandemia, que no estábamos preparadas para ello. Recibimos muchas llamadas de la población por preguntando por necesidades de enfermedad. Hubo un momento en el que se limitó la asistencia a los centros sanitarios, no podían pasar los acompañantes. Entonces había que dar una respuesta a esas personas. La parte de tener profesionales capaces de poder informar y dar respuesta utilizando otros medios alternativos, como pueden ser telefónicos o internet, fue muy importante. Totalmente necesario. Y justo lo comentabas antes, de que me llama mucho la atención, y creo que Brenda también, porque lo comentabas justo antes de irnos a publicidad, que bueno, que ya estáis estudiando incluso otras posibles pandemias. Sí, hay estudios publicados que hablan de que en el año 2050 viviremos una pandemia de microorganismos multiresistentes. Es la pandemia del siglo XXI, se habla y ya la estamos viviendo hoy. Yo y mis compañeros que trabajamos en cualquier hospital de Canarias o España, vemos todos los días cómo pacientes llegan colonizados al hospital de microorganismos multiresistentes, ya puedan ser Staphylococcus aureus, Klebsiellas. Al final son bacterias y se diferencian de esta pandemia que ha sido por un virus, el COVID-19, pero a lo que nos vamos a enfrentar son a bacterias. Y este es un tema de los que estoy trabajando en mi tesis doctoral y todos nos vamos a ver afectados como no pongamos una solución hoy. Claro, es complicado porque estamos ya pensando en 2050. Además, yo es verdad que no soy de derecho, pero llego hasta lo mínimo de saber que las bacterias son más resistentes. Mis conocimientos mínimos en biología me dan para llegar hasta ahí. Lo cual, si un virus ha causado todo lo que ha provocado la pandemia, una bacteria ya, no me quiero ni imaginar. Yo creo que lo que hay que hacer es poner en valor la existencia de los organismos multiresistentes, y ahora que nosotros siempre hacemos pues esa parte de social, al final es completamente responsabilidad social que estos organismos estén potenciando, porque hasta hace poco estaba por el mal uso súper distribuido y súper permitido de antibióticos para todo. Que creo que es algo que vivimos todos en nuestras casas, hasta nuestros propios abuelos, de tómate esto, que mira que tengo, eso ya por suerte no se puede hacer, pero también, y ahí ven donde se ve el valor de trabajar todos unidos. O sea, de nada sirve que Europa esté poniendo unas medidas, de nada sirve que tengamos súper controlados los antibióticos que le damos a nuestro ganado, por ejemplo, si después otros países, como en Estados Unidos, se permiten hacer un montón de cosas, sobre todo pues con la salud en el caso que me toca a mí es con la sanidad animal, y se permiten a veces algunas barbaridades que dices tú, que claro, ¿cómo no vamos a tener este problema si para producir más están aceptando un montón de cosas? Y creo que ahí sí tenemos que ver que tenemos una responsabilidad para intentar no evitarlo, porque ya está bastante avanzado, pero para no seguir fomentándolo, para intentar poner un poco de nuestra parte con un consumo y una utilización de nuestros recursos responsable. Estoy muy de acuerdo con nuestra compañera. Yo creo que hemos avanzado, que ya vamos cogiendo conciencia de que es un problema de salud global. Tenemos diferentes estrategias. En cada hospital contamos con los PROAS, que son programas para la optimización del uso de los antibióticos. Contamos con el PRAN, que es el Programa Nacional de Resistencia a los Antibióticos. Y son programas que al final lo que hacen es poner en valor esta unión entre el mundo de veterinaria, medicina y lo estamos haciendo bien. Lo que pasa es que no nos podemos dormir porque es un problema global que bueno, ya hoy vemos como muere más gente en España por resistencia a los antibióticos que por accidentes de tráfico. Y eso la población aún lo desconoce este problema, y yo creo que sí que aprovechar momentos como estos televisivos para dar cierta visibilidad y ganar en que la población sea consciente y cumpla con los tratamientos antibióticos y lo que indican las autoridades sanitarias. Bueno, me parece un tema súper interesante porque al final en España tenemos mucho la tradición, ¿no?, de que cualquier mínimo dolor de cabeza, cualquier tontería, te duele un poco la rodilla, ya directamente nos medicamos, ¿no? Además nos automedicamos. Nosotros somos todos y todas somos médicos y todos nos vamos al botiquín o a la caja donde tengamos las medicinas y empezamos, venga, ala, somos médicos. Esto, me leo la recetita por aquí
y ya está. Pero claro, estamos generando al final una defensa que luego, cuando verdaderamente tengamos un problema, ese antibiótico, claro, no nos va a hacer efecto ninguno, porque ya tenemos resistencia a ellos. Situaciones tan cotidianas como las que vivimos hoy, de lo que puede ser una cesárea, una operación, un trasplante, que con toda la naturalidad se aplican antibióticos y sale bien. En unos años podemos ver que a lo mejor no puedes operarte o no puedes trasplantarte porque el antibiótico que requiere ese trasplante no te va a hacer efecto y puedes dar lugar a un deceso. Claro. Entonces hay que poner en valor esas situaciones. Wow, pues sí, la verdad que estamos en el año 2022, pero parece que ahora que estamos saliendo, ¿no? Que estamos disfrutando de esa ansiada libertad, ¿no? Después de estos 2 años atípicos, vamos a llamarlos así. Y ahora resulta que, claro, en el año 2022 nos tenemos que preparar para la pandemia futura, y no futura, porque incluso es lo que decíamos, que la pandemia no ha cesado. Y aunque celebremos, ¿no?, no tener que ponernos ya mascarillas en interiores, a lo mejor dentro de unos meses, en invierno, vuelve a subir, volvemos a tener otro rebrote y hay que volver a usarlas. Sí, sí. Tenemos una herramienta que es muy importante que se llaman los sistemas de vigilancia epidemiológica, que lo que hacen son sistemas de alerta en que en cualquier momento nos pueden dar indicativos de que esta situación vuelve a empeorar. Entonces, yo creo que no debemos pecar de ingenuos y utilizar estos programas para, si en algún momento determinado hace falta utilizar otra vez las medidas restrictivas, volver a utilizarlas antes de que sea tarde y volvamos a lamentar a población enferma. Yo creo que de eso sí que lo hemos sacado bastante bien. Yo creo que además a nivel global se ha aprendido a combatir una situación que no esperábamos en absoluto. Se ha respondido relativamente rápido, relativamente bien, y creo que es una buena herramienta para tener. Hay que echar en valor las buenas herramientas que hemos formado ahora, porque son muy aprovechables aprovechables y ya saber los puntos débiles que han tenido y mejorables para epidemias futuras. Y eso creo que hay que ponerlo en valor porque es un trabajo que han desarrollado en 2 meses, empezaron a desarrollar ya medidas efectivas. Y es una gran herramienta que puede aprovechar la humanidad a partir de ahora. Sí. Incluso yo creo que también es necesario generar protocolos muchas veces, ¿no? Creemos que lo lógico, lo normal, pero claro, lo lógico a veces cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y la lógica varía, y a lo mejor incluso si debatiésemos entre nosotros 3 sobre qué es lo lógico de uso o no de la mascarilla, a lo mejor tendríamos diversidad de opinión, incluso siendo al final un grupo de personas más o menos cercanas. A lo mejor hace falta un protocolo, ¿no?, que aunque no sea una medida, no sean medidas restrictivas como tal, se aconseja a la población, ¿no?, de cara a prevención. Por ejemplo, la mascarilla, que es verdad que ya no la tienes que usar en espacios públicos, salvo, por ejemplo, cuando vas a montar en un avión, en la guagua, en hospitales. Pero, por ejemplo, para mí no es lo mismo estar a lo mejor en una reunión con personas con las que estás todos los días, que a lo mejor pues dices, pues oye, sí, porque luego voy a tomar el café con ellos y estamos juntos todos los días. A lo mejor tiene sentido, ¿no?, que no te pongas la mascarilla, pero si vas de repente a un aula con 100 personas todas pegadas, pues a lo mejor sí sería necesario y conveniente. Sí, al final de lo que se trata es de proteger a la población vulnerable, ¿no? Entonces, este tipo de protocolos o medidas que propones sí serían de ayuda para proteger a estas personas que sí pueden necesitar el uso de herramientas como la mascarilla en ciertos momentos. También sí que me parece interesante incluso el debate de que incluso hasta dentro de las propias mascarillas hubo que enseñar a la población qué mascarilla y para qué momento. No es lo mismo la mascarilla quirúrgica que la FFP2, etcétera. Entonces, todo este tipo de lo que sea aclarar dudas siempre viene bien. Sí, que bueno, nos hemos hecho un máster, es verdad, ahora no lo veía así, pero es verdad, las mascarillas al principio, si tú a mí me hubieses preguntado en 2020 tipo de mascarilla, yo te hubiese dicho una. Son todas iguales, dirías, ¿no? Sí. Claro. Yo sí, esa es la que se ponen los enfermeros y los médicos, pero sí, es verdad que nos hemos hecho un máster en cuestiones que, bueno, la población general que no estaba tan acostumbrada a lo que es la higiene de manos, que antes no lo veíamos, pero ahora hubo un momento en el que veíamos un dispensador de solución hidroalcohólica en cualquier establecimiento. Pero recuerdo que eso ya pasó en la pandemia anterior, aunque pasó sin pena ni gloria, sí, pero sí recuerdo que de repente se llenaron todos los hospitales y todos los sitios públicos, que duraron nada, pues enseguida cuando volvías a darle ya estaban todos vacíos, pero sí, es curioso ver cómo las cosas se repiten. Pero eso es un buen hábito, ¿no? Que al final yo creo que es un buen hábito que existan dispensadores al final por una cuestión de higiene. Ya no es una cuestión de higiene y bueno, hemos visto cómo la gripe ha disminuido en comparación con años anteriores.
Sí. Antes vivíamos cada año una epidemia de gripe. Ahora hemos visto que la gripe es algo más anecdótico, ¿no? Y la higiene de manos ha contribuido a que virus como pueden ser la influenza o el virus respiratorio sincitial ya no estén colapsando la sanidad. Muy interesante, y al final cuestiones que hemos aprendido en la pandemia y que nos sirven, ¿no? para aplicar en nuestra vida cotidiana, ya no incluso en futuras pandemias, sino en nuestra vida cotidiana. Al final de lo que se trata es de tener una población sana, salvar vidas y utilizar todo este tipo de herramientas. Muy interesante. Y bueno, no sé si tú tienes alguna opinión más, incluso desde la perspectiva también de la veterinaria, ¿no? Sobre eso que comentábamos de futuras pandemias, incluso más complejas que la vivida. No, yo creo que es verdad que el gran problema que tenemos ahora mismo es ese que estaba hablando, que es el que verdaderamente compartimos muchísimo, pero siempre es verdad que tocan temas distintos y que solo nos hacen caso cuando empiezan a tocar al ser humano o a la economía del ser humano, que es bastante tal. Pero sí es bastante curioso eso que decía de la salud unida, porque sí es verdad que llevan ya varios años, por suerte, cada vez más en boga, porque es muy interesante, porque se ha dado caso incluso de que la veterinaria ya me pareció súper curioso, porque era de hecho era una mujer médico que estaba dando los primeros discursos grandes sobre el One Health, y precisamente lo que habló fue de cómo la depresión postparto se empezó a tratar en mujeres, no me acuerdo a partir de qué año, pero la mujer empezaba a contar todavía de cómo empezamos a tratar la depresión postparto. Y esta mujer salió hablando para decir, pues resulta que se me ocurrió hablar con mis compañeros veterinarios y llevan tratando la depresión postparto en guerra, en yeguas, desde hacía 30 años antes que nosotros, ¿sabes? Y fue como, si nos hubiéramos puesto a hablar, claro, habríamos estado tratando la depresión postparto desde 30 años antes. Pues sí. Entonces, a veces nos tratamos como tú estás aquí, tú estás allí y yo estoy aquí. Pero al final estamos lo mismo. De hecho, ya en España no, porque en España hay como una gran reticencia, pero en el resto del mundo se llama medicina veterinaria. Aquí somos veterinarios, pero en otras partes del mundo son médicos veterinarios, porque primero estudian epidemiología, patologías, todo tipo y después empezamos a especializarnos en los animales, ¿no? Qué interesante. La verdad es que es muy interesante y toda la razón, porque si ya la medicina es desconocida, la veterinaria ya es que no tenemos ni idea directamente. No, por suerte, somos lo mismo hasta cierto punto, somos lo mismo y después nos empezamos a desviar, ¿no? Además la medicina es eso, todo es a uno, es una ciencia unida, muy unificada. Además es increíble, sobre todo cuando empiezas a estudiar anatomía y ese tipo de cosas, como somos absolutamente iguales desde cuando empiezas a estudiar las cosas más básicas. Desde el pollo somos exactamente iguales a ellos y tenemos un montón de cosas súper parecidas desde el momento embrionario. O sea, es que incluso supongo que te daría hasta con el modelo, ¿no?, que decía de otros países, incluso a los médicos les daría otra perspectiva, ¿no?, que quizás sería bastante enriquecedora, igual que a los veterinarios. Yo creo que estamos en muy buen camino últimamente, unificando para ir todos un poco más a una. Muy bien, pues continuamos en breve, nos vamos de nuevo a publicidad y volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio.
Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Pues nada, ya estamos de vuelta y estábamos hablando de, bueno, un poco más de las consecuencias a nivel sanitario, pero es verdad que la pandemia ha tenido muchas consecuencias, no solamente en el ámbito sanitario, sino en la sociedad, en la economía, ha modificado incluso las relaciones laborales, hemos descubierto el teletrabajo, que realmente no lo hemos inventado porque ya existía, lo hemos encontrado realmente, ese sería el término. Pero también estamos viviendo ahora las consecuencias de esa pandemia, de ese confinamiento, de esas restricciones, que no son tanto las económicas, que por supuesto que esas ya están en el camino de trabajarse, pero por ejemplo, ya que estamos con Brenda, que es presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias, me parece que hay un tema muy necesario de tratar, que es sobre todo la salud mental, ¿no? El cómo, qué consecuencias ha tenido, sobre todo en las generaciones más jóvenes, la pandemia, ¿qué consecuencias ha tenido? Claro, yo creo que ya lo hemos puesto en boga alguna vez, pero de hecho inevitable. La salud mental es algo, es triste, pero es algo que llevaba los consejos de la juventud y varios sectores de la sociedad juvenil hablando de ello, de la importancia de la sanidad mental en los jóvenes y lo poco que se estaba valorando. Y como que se intentaba poner en boga y no llegaba al salto, y de repente llega la pandemia y se han dado cuenta que es súper importante. De hecho, ha tomado de repente de los niveles más altos en la importancia de sanidad para los jóvenes. Y sí que se ha dado un gran despunte de inestabilidad emocional y psíquica, ¿no? Venida, sobre todo, pues claro, la situación de que hemos venido, pero también a la, como ya hemos hablado bastante, a la inestabilidad que tienen los jóvenes. Los jóvenes llevan con muchísima inestabilidad profesional, formativa, y después pues con diversas cosas de la sociedad que bueno, que si seguimos metiendo aquí pues no acabamos, que venimos arrastrando desde la anterior crisis económica y ya estábamos cada vez más achacados. Somos la generación de los ninis, somos la generación de los que ni estudian ni trabajan, son los que no estudian porque no quieren, pero no trabajan porque no quieren y se quedan ahí sin pensar que es que no tenemos ofertas ni por un lado ni por el otro, o por lo menos ofertas suficientes, que eso es muy importante también, saber que hay medidas, porque es verdad que Canarias tiene muchísimas medidas para ciertas cosas como formación, empleabilidad y este tipo de cosas para jóvenes, pero la verdad es que son insuficientes en Canarias, porque en las colas de todo este tipo de cosas siempre estamos por debajo. Somos los que más tenemos abandono juvenil, somos los que menos tenemos estudios superiores, abandono juvenil no, abandono escolar, menos estudios superiores, somos los que tenemos un nivel de paro muchísimo más alto que la media europea y que la media española incluso. Y de repente vuelvas a meternos una pandemia, cuando ya estamos intentando medio recuperarnos de ello, nos meten la pandemia, somos los primeros en ser despedidos, somos los primeros que ya no teníamos trabajo estable, pues nos echan hasta de los pocos inestables que teníamos. Los trabajos inestables de ahora los están ocupando otros sectores, que son las personas que se han quedado, las personas con mejores currículos, claro, porque tienen años de vida, que se han quedado con esos trabajos inestables que antes eran para nosotros, que no es un remedio tampoco para nosotros, ¿no? Y volvemos a esa carga psicológica, y se ha visto que nos ha potenciado muchísimo. De hecho, la mayor caso de mortalidad juvenil en España ahora mismo es el suicidio, la mortalidad juvenil. Y ha tenido un repunte a partir del COVID. Y es verdad que nos estamos poniendo en boga, pero yo creo que hablamos de muchísimas tonterías todavía sobre el COVID, que estamos repitiendo temas y no sacamos estas cosas a relucir. Ya no solo a los jóvenes, porque además psicológicamente nos está afectando a toda la población. Pero los jóvenes ha sumado a una situación bastante grave, y estamos viendo que ahora mismo hay personas de 30 a 35 años que prácticamente no han tenido oportunidad de trabajar, o mínimo un contrato de más de un año en toda su carrera formativa y su vida laboral. Y estas personas ahora mismo están sumándoles todos los problemas que tenemos de las futuras pensiones, las cotizaciones tardías, y qué vamos a hacer en la España futura envejecida, en la que los pensionistas van a tener muchísimo menos de lo que ya tienen nuestros pensionistas de ahora, que ya es poco. Entonces hay que poner muy en boga la ayuda psicológica que hay que prestar a estas personas, que están viviendo una situación que no han pedido ellos, por muy en contra que la sociedad intenta decirnos que es culpa nuestra. Y creo que eso es como un desafío que va a tener la medicina ahora, obviamente no tu especialidad, pues tu especialidad ya ha tenido que darle muchísimo, pero que va a ser una respuesta que nos va a tener que dar el gobierno
y la sanidad. Sí, es verdad, porque al final toda la generación, ¿no?, de jóvenes le sumamos, además de la inestabilidad que ha supuesto la pandemia, yo creo que la frustración, ¿no?, de no terminar de cuadrar ese proyecto vital, porque al final tú no puedes empezar un proyecto de vida hasta que no consigues un empleo más o menos digno en base a la formación y a tus estudios, y no logras emanciparte, ¿no?, mínimamente, pues decir, bueno, pues ya me he sentado en la que es mi casa, no voy a entrar en sin propiedad o en alquiler, pero por lo menos sí emanciparte al final de tus padres, ¿no?, que tú mismo puedas autosostenerte y puedas sobrevivir por tus propios medios, algo que es una meta bastante difícil de alcanzar y a la cual la pandemia lo que ha hecho es sacudirnos y ponérnoslo todavía mucho más difícil, lo que genera claramente frustración. Exacto. Y aparte de eso, también creo que me ha dejado lo que es la generación que se está hablando, la generación COVID ahora. Estos niños que han nacido están empezando, bueno, han hecho casi toda su socialización primaria o secundaria dentro del COVID. Claro. Todos los adolescentes que están empezando a salir al mundo dentro del COVID, y ya se están estudiando efectos que van a tener y efectos que están suponiendo ahora que van a tener un futuro. Y eso también creo que es un campo muy abierto que vamos a tener que tener un ojo a ellos, porque ha creado una serie de, sobre todo, ansiedad, ¿no? Sí. Crearte de una forma que te ha creado, está empezando a marcar tu vida a partir de ahora, ¿eh? Claro. Y esos efectos no los conoce nadie todavía. Claro, España es uno de los países que más ansiolíticos y antidepresivos consume, y como bien comentabas, ya se han reportado casos de niños, adolescentes, que a pesar de que se hayan quitado las mascarillas, ellos deciden seguir llevándola por el estrés, la ansiedad que les produce ante sus compañeros, les produce mucha ansiedad, y estos casos hay que darles una solución, una ayuda para poder que ellos tengan una vida normal. Entonces, bueno, es al final luchar contra el estigma, potenciar la investigación, todo este tipo de cosas. Incluso también lo que hablábamos, ¿no?, la parte de que al final, bueno, nosotros ya estamos creciditos, ¿no?, dentro de lo que cabe. Sí es verdad que nos han quitado unos años de sociabilizar, pero bueno, dentro de lo que cabe, al final nos ha pillado ya en recta final. Por ejemplo, a mí en mi caso, en mi último año de carrera, en tu caso ya en el máster, en el caso de Brenda ya fuera inclusive de la universidad, pero claro, las generaciones más jóvenes que nosotros en el instituto, donde esos 2 años son claves, porque al final para nosotros evidentemente también son claves, ¿no?, pero para ellos no es lo mismo tener 14 años y de repente verte en primero de bachillerato, ¿no? Ahí se han quitado 2 años madurativos que también hay que analizar y que tienen unos efectos futuros relevantes. El otro día me enteré de algo, no sé cuánto está pasando de verdad, pero me enteré porque tengo un par de amigos profesores, están empezando ahora pues con los chiquillos de ciertas edades, de 12 para arriba, ¿no? Y dicen que ahora hay un efecto muy curioso, y los dos lo compartían, que es que los chicos no quieren quitarse las mascarillas, y esto muy hablando de lo que estamos hablando el otro día, de la importancia de las redes sociales y de nuestro valor social en cuanto a las redes sociales y cómo nos perciben, ¿no? Y es que ahora no quieren quitarse las mascarillas porque se creen que, claro, enseñas la cara. Y de repente, claro, quieras o no, hasta que eres muy interesante. Puedo ser mucho más interesante. ¿Y cuántas veces no hemos visto a alguien que se quita la mascarilla y dices tú, uy, pues no era para tanto, ¿no? Pero para ellos están en una edad muy sensible, y que ahora están muchos que no se la quieren quitar porque... Una cuestión de belleza, por una cuestión, ¿no? Exactamente, de valor personal. Y es duro pensar en cómo va a repercutir eso a partir de ahora. Pues sí, la verdad que algo que no tenemos en cuenta, incluso algo más superficial, como es lo de la mascarilla y el efecto que tiene, sobre todo, claro, las generaciones más jóvenes, que desgraciadamente se han formado en esas redes sociales. No porque se hayan formado en las redes sociales, sino por el mal uso que tienen las redes sociales, si no, al final no hay una formación. Y es muy interesante también lo que decías, porque además de médico, también eres doctorando por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y además estás muy cerca de la investigación, como es lógico, tanto por tu profesión como más concretamente por el doctorando que estás haciendo. Y hay que incentivar la investigación, yo creo que es clave también, ¿no? Como medida de prevención, la investigación tiene que estar ahí. Sí, yo creo que la investigación es fundamental para todas las políticas sanitarias, y sobre todo cuando tú haces el doctorado es una etapa para aprender a investigar, a aportar cosas nuevas, y tanto por el sector público como por el privado tienes que tener un soporte, algo que te impulse a poder publicar artículos. Yo en mi caso he tenido la suerte de recibir financiación por empresas como pueden ser la Fundación DISA o el Colegio de Médicos, que son entidades
ajenas al sector público, pero yo creo que sí que la universidad y educación tiene que invertir para que los jóvenes que quieren investigar puedan hacerlo. Investigar no es gratis, necesitas recursos, necesitas tiempo, necesitas incluso viajar. Muchas veces se forman grupos multidisciplinares en otros centros. En mi caso es posible que vaya a Ginebra, en Suiza, donde está la Organización Mundial de la Salud, y que te den una oportunidad para hacerte una estancia y poder aprender todo lo que saben otros especialistas. Luego eso lo traes aquí y genera un aporte extra a la sociedad. Entonces yo creo que sí es muy importante invertir en investigación. Porque además ahora algo que hemos aprendido de la pandemia, por si todavía había alguien que no lo tenía claro, es que hay que invertir en ciencia. Invertir en ciencia es invertir en investigación y además promover que las personas más jóvenes se puedan incorporar a la investigación, que además en Canarias es que nos hacen falta cuadros investigadores de todas las materias, pero además concretamente en salud pública pues hace falta incentivarlo. Y claro, hay que ayudar a esos jóvenes, porque además, como tú dices, ya no solamente es pagar una matrícula, unas tasas del doctorando como tal, sino pues los viajes, las publicaciones, que son... Una publicación en PubMed, que es donde se difunde la ciencia a nivel global, te sale más de 1.000 euros. Bueno, pues obviamente no es asequible y para un para joven todo el mundo, investigador, claro. No es asequible. Claro. Entonces, una ayuda por parte siempre va a facilitar y dar oportunidades a que los jóvenes puedan darse a conocer y esas horas que han invertido en investigación puedan tener luego una cierta rentabilidad y un aporte a la sociedad. Claro. Claro, no, eso es que ahí entramos también en la oferta que hay para investigadores, que es muy, muy poca, y al final vamos a las meritocracias. Meritocracias que parecen muy bien al principio, cuando dicen, bueno, el que más nota tiene, el que más se le ocurre, pero ahí volvemos a ver pues las desventajas sociales que hay. O sea, no todos empezamos con las mismas capacidades. A lo mejor quien tiene buenas notas las tiene porque puede dedicar todo su tiempo al estudio y no porque tiene que arrastrar a su familia o porque su familia tiene un poder económico que le permite vivir bien. Claro. Hay bastantes cosas que al final pues influyen que encima los que pueden acceder son las personas otra vez privilegiadas, ¿no? Claro, ¿no? Que incluso en el doctorado para mí se acrecenta más, porque es verdad que a día de hoy afortunadamente hemos avanzado muchísimo y un buen estudiante puede realizar una carrera y un máster incluso con buenas notas, ¿no? Aunque venga de una familia humilde, evidentemente pues habrá que canalizar su situación, pero en líneas generales va a poder salir adelante con esa ayuda, ¿no? Con esa beca. Pero ya cuando hablamos de un doctorado, claro, ya hay cosas que no te cubren una beca, por mucho que seas buen estudiante. Ya si no tienes apoyo familiar en primer lugar y en segundo lugar pues la suerte, ¿no? Porque incluso ya luego entramos también incluso en las disciplinas. Hay disciplinas que se apoyan más que otras, desgraciadamente esto es así, bien por el ámbito geográfico, bien por el interés de las empresas en fomentar más una rama que otra, y a lo mejor incluso hasta el factor suerte, ¿no? A lo mejor hay una línea que ahora mismo se quiere, por ejemplo, en Canarias, Ciencias del Mar, se me ocurre, que lo hablamos, que la Facultad de Ciencias del Mar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es un centro totalmente puntero en investigación y sí que se fomenta muchísimo, pero claro, a lo mejor te vas a otra carrera y no se fomenta tanto, no tienes tantas oportunidades de becas o tantas oportunidades de promoción. Sí, se trata de dar oportunidades a todas esas situaciones en las que hay talento y hay que explotar ese talento, no podemos perderlo, porque al final son jóvenes que están en Canarias, que tienen la ilusión de poder trabajar y dedicarse a la investigación, y muchas veces no está en sus manos, sino que dependen de esa ayuda, y hay que trabajar para que esas situaciones cada vez se den lo menos posible. Pues sí, totalmente, porque además necesitamos ya también renovar esos cuadros investigadores en Canarias, que ya... pues no es por echarlos, pero los más mayores se tienen que ir jubilando, ¿no? Algún día se tendrán que jubilar. Un relevo generacional. Y tendrá que haber un relevo generacional como todo. También lo que decíamos antes, fuera de plano, ¿no? Que es como al final los países que más invierten no invertimos porque es invertir ahora para nada, ¿no? Pero los países que más invierten en investigación son países muy ricos. O sea, y porque han demostrado que han sacado después ciertos productos al mercado, están explotando más eficientemente sus recursos, porque han investigado para hacerlo más eficientes. Como es que encima se demuestra que invertir en investigación compensa al propio país. Eso sí, a medio plazo. Pero solo bueno. Lo hablábamos antes, es verdad que no es un informe tanto sobre investigación, pero la CRUE, que es la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, sacó hace unos años un estudio
por el cual se demostraba que cada euro invertido en la universidad pública luego se revertía en 4 euros, es decir, recibíamos el 4 por cada euro invertido. Por tanto, creo yo que merece la pena invertir, ¿no? En lo que hay que invertir, que es en educación, en formación, en investigación. Y bueno, la verdad que se nos ha pasado rápido el programa de hoy, así que sin más agradecerte, Alejandro, que hayas venido, agradecerte, Brenda, por supuesto, que estés aquí un programa más acompañándonos, y nada, nos veremos ya en un futuro programa. Un saludo.